ya hace. ¿Te pasa algo? ¿Va todo bien? ¡Marta! ¡Sube al coche! No, de eso nada. Acabo de llegar. Jennifer y yo nos vamos a dar una... ¡Me has alterada y aquí está la prueba! Marty, lo hemos logrado no como yo lo planeé, pero no importa. Recojamos a Jennifer y volvamos a casa. No he inventado la máquina del tiempo con fines lucrativos. Lo que intento es arrojar un poco de luz sobre la humanidad. De dónde venimos, hacia dónde nos dirigimos. Hay McFly, Jennifer Jane Parker, vive en el 3791. Ian. Está limpia, será mejor que la llevemos a su casa. ¿A su casa? ¿A Hildale? Si la llevamos, se nos... Marty, ¿qué significa este fax? Es una broma fax de ¿Una mis broma? compañeros. Yo soy muy íntegro. Imagina lo que puede pasar si la máquina cae en malas manos. Las mujeres. Bien, Marty. ¿Preparados para desplazar? Hemos vuelto. Pero... No puedo creer. Pero también podría ser una coincidencia. Oh, maldita sea. Vete a arreglar esto. Anda. No te preocupes. Se les olvidará todo lo relacionado con ese horrible lugar. Doc. ¿Y si no? Me lo había robado. ¡Doc! Sí. Ahí está. Pósate encima y mutílale el coche. En 1989, el público regresó a Hill Valley y más allá, una aventura de viajes en el tiempo que llevó la imaginación al límite. Una secuela que se atrevió a ir donde ninguna película había ido antes, al mismísimo futuro. Desde coches voladores y aerotablas hasta realidades alternativas y paradojas. Esta es la historia detrás de Regreso al Futuro 2, cómo redefinió la ciencia ficción, dividió a la crítica y se convirtió en una de las secuelas más comentadas de todos los tiempos. Regreso al Futuro 2, estrenada en 1989, es una aventura estadounidense de ciencia ficción que lleva al público a un inolvidable viaje a través del tiempo. Fue dirigida por Robert Zemeckis, con la historia y el guión de Bob Gale.
quien también coescribió la película original. Como secuela del clásico de 1985, Regreso al futuro, esta película marca el segundo y emocionante capítulo de la legendaria trilogía de Regreso al futuro. La película está protagonizada nuevamente por Michael J. Fox como Marty McFly, acompañado por el brillante Christopher Lloyd como el excéntrico Doc Brown. Lea Thompson regresa junto con Thomas F. Wilson, y esta vez Elizabeth sustituye a Claudia Wells, mientras que Jeffrey Baseman reemplaza a Crispin Glover en papeles secundarios. La historia comienza con Marty McFly, interpretado por Michael J. Fox, y su brillante pero excéntrico amigo, el Dr. Emmett Doc Brown, interpretado por Christopher Lloyd. Juntos, se embarcan en un viaje audaz, viajando desde el año 1985 hasta el futuro, el año 2015. Su misión: impedir que el futuro hijo de Marty cometa un terrible error que podría arruinar el futuro de toda la familia McFly. Pero las cosas dan un giro inesperado cuando su viejo enemigo, Biff Tannen, interpretado por Thomas F. Wilson, consigue la máquina del tiempo de DeLorean. Utilizándola para su propio beneficio egoísta, Biff altera el pasado para reescribir la historia a su favor, creando una versión caótica y oscura de su mundo. Ahora, Marty y Doc deben viajar una vez más al pasado, esta vez a 1955, para corregir la línea temporal y poner todo en orden antes de que sea demasiado tarde. Regreso al futuro 2 fue una producción masiva, con un presupuesto de alrededor de $40 millones. Se filmó simultáneamente con su secuela, la tercera parte, lo que la convirtió en uno de los proyectos cinematográficos más ambiciosos de su época. La producción comenzó oficialmente en febrero de 1989, pero antes de que las cámaras comenzaran a rodar, se dedicaron casi 2 años a construir cuidadosamente los intrincados decorados y perfeccionar los guiones. Cada detalle, desde las calles futuristas de Hill Valley hasta los dispositivos de alta tecnología de 2015, fue diseñado para despertar la imaginación del público. La película también se convirtió en un referente en efectos visuales gracias al trabajo pionero de Industrial Light and Magic, o ILM. Su equipo traspasó los límites de lo posible a finales de los 80, introduciendo técnicas avanzadas de composición digital y el revolucionario sistema de cámara con control de movimiento vista glide. Esta innovación permitió que un solo actor, como Michael J. Fox, apareciera en pantalla interpretando a varios personajes a la vez, interactuando fluidamente en la misma toma, todo ello sin limitar el movimiento de la cámara. Fue un avance visual que contribuyó a forjar el futuro del cine. Regreso al futuro 2 se estrenó en cines el 22 de noviembre de 1989, estrenada por Universal Pictures. El público de todo el mundo estaba ansioso por ver qué aventuras les aguardaban a Marty McFly y Doc Brown. La película recibió críticas mayoritariamente positivas, tanto de la crítica como de los fans, aunque muchos, en su momento, consideraron que no alcanzaba la misma magia que la original. Aún así, su creatividad, su audaz narrativa y su visión visionaria del futuro dejaron una huella imborrable. Sin embargo, con el paso de los años, la parte 2 ha sido revalorizada y celebrada por lo que realmente es una de las mejores secuelas jamás realizadas y un hito en el cine de ciencia ficción. En taquilla, la película fue un gran éxito, recaudando más de $332 millones en todo el mundo durante su estreno, convirtiéndose en la tercera película más taquillera de 1989. Y tan solo unos meses después, la historia se cerró. El 25 de mayo de 1990 se estrenó Regreso al futuro parte 3, que puso fin a la legendaria trilogía de viajes en el tiempo con un emotivo e inolvidable final. Todo comienza el 26 de octubre de 1985. El Dr. Emmett Doc Brown llega repentinamente en su icónica máquina del tiempo DeLorean, la misma que cambió la vida de Marty McFly para siempre. Sin previo aviso, Doc les dice a Marty y a su novia, Jennifer Parker, que algo anda terriblemente mal en su futuro. Los convence de viajar en el tiempo, al año 2015, para ayudar a sus futuros hijos y prevenir un desastre que podría destruir la vida de su familia. Mientras se preparan para partir, Biff Tannen, su antiguo acosador y némesis, observa en secreto cómo el DeLorean despega y se desvanece en el cielo. Al llegar al mundo futurista de 2015, Doc se da cuenta rápidamente de que Jennifer no puede ver lo que le espera. Para protegerla de que descubra demasiado sobre su propio futuro, la seda suavemente y la deja dormida en un callejón.
Doc explica entonces el motivo de su misión. El futuro hijo de Marty, Marty Jr., está a punto de ser engañado para unirse al nieto de Viv, Griff, en un robo. Si eso sucede, desencadenará una serie de acontecimientos que destruirán el futuro de la familia McFly. Ahora, Marty debe detenerlo antes de que la historia y el legado de su familia queden arruinados para siempre. Doc explica el plan. Marty debe reemplazar a su futuro hijo, Marty Jr., y rechazar la oferta de Griff Tannen de unirse al robo. Parece sencillo, pero en el mundo de Regreso al Futuro, nada permanece sencillo por mucho tiempo. Cuando Marty, disfrazado de su hijo, intenta rechazar a Griff, la situación se pone tensa. Griff, al igual que su abuelo, no soporta que lo rechacen, y cuando llama a Marty gallina, esa sola palabra lo desestabiliza. Incapaz de resistir el insulto, Marty se ve arrastrado a una caótica persecución a toda velocidad en aerotabla por las calles futuristas de Hill Valley. La persecución termina con Griff y su pandilla sufriendo un accidente espectacular y pronto son arrestados, lo que significa que el futuro de la familia McFly vuelve a estar a salvo, al menos por ahora. Pero justo cuando la situación empieza a calmarse, la curiosidad de Marty lo vence. Se detiene en una tienda de antigüedades y ve algo que le llama la atención: un almanaque deportivo con los resultados de todos los eventos deportivos importantes desde 1950 hasta 2000. Para Marty, es inofensivo, quizás incluso una buena idea. Con ese libro, podría amasar una fortuna en su época. Sin embargo, cuando Doc descubre el almanaque, se enfurece. Le advierte a Marty que usar los viajes en el tiempo para beneficio personal podría tener consecuencias desastrosas para todo el continuo espacio-tiempo. Sin embargo, antes de que Doc pueda destruir el libro, sufren una interrupción repentina. La policía ha encontrado a Jennifer, aún inconsciente, y la llevan a su futuro en 2015. Doc y Marty corren tras ellos, sin saber que los están vigilando. Un anciano Viv Tannen lo ha oído todo. En secreto, recupera el almanaque desechado, dándose cuenta de que ahora tiene la clave para cambiar su vida por completo, y la historia misma. Jennifer recupera la conciencia lentamente, solo para encontrarse en una casa extraña y futurista. Confundida y desorientada, pronto se da cuenta de que está dentro de su propia casa en el año 2015. Presa del pánico, Jennifer se esconde cuando llega la familia McFly. Ella misma, su esposo Marty y sus hijos. Lo que escucha a continuación la conmociona profundamente. Su futuro no es el sueño que imaginó. El futuro prometedor de Marty ha dado un giro sombrío, todo debido a un accidente automovilístico que descarriló su carrera y cambió el curso de sus vidas. Observa con incredulidad cómo una versión mayor y amargada de Marty es manipulada por su compañero de trabajo, Douglas Needles, para que se una a un turbio negocio. Momentos después, lo ve despedido, humillado y derrotado. Desconsolada y aterrorizada por lo que ha visto, Jennifer intenta escapar de la casa. Pero, como el destino quiso, de repente se encuentra cara a cara con su yo de 2015. El impacto es insoportable. Jennifer se desmaya al instante, colapsando al colisionar las dos líneas temporales. Mientras tanto, afuera, Marty y Doc no tienen ni idea de que Viv, el Viv mayor de 2015, ha robado el DeLorean. Lo usa en secreto para viajar en el tiempo, cambia el pasado y luego, discretamente, devuelve la máquina del tiempo antes de que nadie se dé cuenta. Ajenos a lo que acaba de suceder, Marty y Doc regresan a lo que creen que es su 1985, dejando a Jennifer inconsciente a salvo en su porche, asumiendo que simplemente despertará y pensará que todo fue un sueño. Al principio, todo parece normal cuando Marty y Doc regresan a 1985. Pero pronto, Marty comienza a darse cuenta de que algo anda terriblemente mal. El 1985 que conoce, su ciudad natal, Hill Valley, ya no es el mismo. Las calles, antes tranquilas, ahora están llenas de crimen, caos y corrupción. Las luces de neón parpadean sobre edificios deteriorados y el peligro acecha en cada esquina. Entonces llega la impactante verdad. Viv Tannen, usando el almanaque deportivo que robó, ha construido un imperio de avaricia y poder. Apostando en todos los grandes eventos deportivos durante décadas, se ha convertido en uno de los hombres más ricos y corruptos de Estados Unidos. Pero el horror no termina ahí. Marty descubre que Viv asesinó en secreto a su padre, George McFly, en 1973.
y luego obligó a su madre, Lorraine, a casarse con él. Ahora, Viv vive como un rey dentro de un imponente casino, gobernando Hill Valley como su reino personal de corrupción. Mientras tanto, en esta retorcida línea temporal, Doc Brown ha sido declarado loco y recluido en una institución mental, un fantasma del brillante inventor que una vez fue. Mientras Marty y Doc arman el rompecabezas, se dan cuenta de lo que debió haber sucedido. El viejo Biff de 2015 usó la máquina del tiempo para viajar al pasado y entregarle el almanaque a su yo más joven, la clave que creó esta oscura realidad alternativa. Decidido a arreglarlo, Marty se enfrenta al Biff mayor y alternativo y descubre el momento exacto en que todo cambió, el 12 de noviembre de 1955. Ese fue el día en que el joven Biff recibió el almanaque. Pero antes de que Marty pueda actuar, Biff, siguiendo el consejo de su yo futuro, intenta matarlo para proteger su secreto. En una tensa huida, Marty sobrevive por poco y se reúne con Doc. Juntos, viajan en el tiempo una vez más, a 1955, para detener a Biff y restaurar la línea temporal antes de que sea demasiado tarde. De vuelta en 1955, Marty McFly se encuentra escabulléndose por calles familiares, la misma época y lugar donde comenzó su primera aventura. Pero esta vez, no está aquí para ver a sus padres, está aquí para arreglar el futuro. Escondido en las sombras, Marty sigue en secreto a la versión más joven de Biff Tannen. Observa cómo el viejo Biff de 2015 le entrega el almanaque deportivo a su yo más joven, el momento exacto en que la historia se torció. Es surrealista. Marty está presenciando el evento que lo cambió todo. Decidido a recuperar el libro, Marty sigue a Biff por el pueblo hasta el baile del instituto, el mismo baile de su primer viaje a 1955. Pero esta vez, debe tener mucho cuidado de no cruzarse con su otro yo ni interferir en los eventos que se supone que sucederán esa noche. Las cosas se complican cuando la pandilla de Biff empieza a perseguir al otro Marty, el que está actuando en el escenario. Obligado a intervenir sin revelar su identidad, Marty salva el día una vez más, manteniendo intacta la línea temporal. Finalmente, logra arrebatarle el almanaque. Por fin, la victoria está en sus manos. Pero, como siempre, Biff lo saca de quicio. Una sola palabra, pollo, y Marty pierde la calma. La persecución se reanuda. Biff sale a toda velocidad en su coche, y Marty agarra una aerotabla y corre tras él por las calles de Hill Valley. En una emocionante persecución, Marty supera a Biff, recupera el almanaque y destruye su futuro corrupto de una vez por todas. Y, como justicia poética, Biff termina chocando contra un camión de estiércol, por segunda vez en tan solo una semana. Con el almanaque finalmente en sus manos, Marty sabe exactamente qué hacer. Echa un último vistazo al libro, la fuente de todo el caos, y le prende fuego. Mientras las páginas se curvan y se queman, la versión retorcida de 1985 comienza a desvanecerse. La línea temporal se está recuperando, el futuro finalmente se está restaurando. En el cielo, Doc flota en el DeLorean, observando desde el cielo cómo Marty completa su misión. La pesadilla parece haber terminado, pero el destino le tiene reservada una sorpresa más. Justo cuando Marty se prepara para unirse a él, una tormenta repentina se desata en lo alto. Relámpagos destellan con violencia en el cielo nocturno y, en un instante, un potente rayo impacta en el DeLorean. La máquina del tiempo se envuelve en luz y desaparece. Doc Brown se ha ido. Marty se queda paralizado por la conmoción, mientras llueve a cántaros mientras asimila la realidad. Entonces, de repente, aparece un mensajero de Western Union con un sobre desgastado y amarillento. Explica que esta carta lleva esperando 70 largos años, y está dirigida a Marty McFly. Con manos temblorosas, Marty la abre, y allí está la letra de Doc. En la carta, Doc explica que el rayo lo envió 70 años al pasado, hasta 1885. Está vivo, pero atrapado en el viejo oeste. Decidido a encontrarlo, Marty corre de vuelta al pueblo, empapado pero lleno de esperanza. Encuentra la versión de 1955 de Doc Brown, el que acababa de ayudar al otro Marty a regresar a 1985. Cuando Doc lo ve allí de pie, vivo y desesperado, abre los ojos con incredulidad. Tartamudea, dándose cuenta de que esto no debería ser posible, y entonces, abrumado por la impresión, se desmaya en el acto.
La película cuenta con un elenco estelar que regresa y que da vida al mundo de Regreso al Futuro de forma brillante. Michael J. Fox vuelve a liderar la aventura como Marty McFly, pero esta vez asume múltiples papeles, mostrando su increíble repertorio. No solo interpreta al Marty adolescente, sino que también interpreta a su futuro hijo, Marty Jr., e incluso a su hija, Marlene McFly. Christopher Lloyd regresa como el genio excéntrico Dr. Emmett Brown, el alma de la saga de viajes en el tiempo. Lea Thompson retoma su papel de Lorraine Baines McFly, interpretando tanto su versión joven como la adulta con calidez y profundidad. En el mundo de 2015, el elenco se amplía con un nuevo grupo de rostros que dan vida al futuro. La pandilla de Griff Tannen está compuesta por personajes inolvidables. Ricky Dean Logan interpreta a Data, Darlene Vogel asume el papel de Spike y Jason Scott Lee aparece como Whitey. Juntos, forman el equipo futurista y desmesurado que aterroriza las calles de Hill Valley. Stephanie E. Williams aparece como el oficial Foley, mientras que la entonces esposa del director Robert Zemeckis, Mary Ellen Trane, hace una breve pero memorable aparición no acreditada como el oficial Reyes. La versión futura de la vida de Marty presenta más rostros nuevos. Flea, el legendario bajista de los Red Hot Chili Peppers, asume el papel de su imprudente compañero de trabajo, Douglas J. Needles. James Isida interpreta al sensato jefe de Marty, el señor Fujitsu, aportando un toque de humor al mundo corporativo de 2015. Incluso algunos nombres conocidos de la primera película regresan de forma sorprendente. Donald Fujilove, quien originalmente interpretó a Goldie Wilson, reaparece, esta vez como su propio nieto, Goldie Wilson III, quien ahora trabaja como vendedor de aerodeslizadores. Y en un divertido cameo, un joven Elijah Wood, mucho antes de su época en El Señor de los Anillos, aparece como uno de los dos niños a los que Marty enseña a jugar al arcade Wild Gunman. En la oscura versión alternativa de 1985, aparecen nuevos rostros que dan vida a esta retorcida realidad. Al Whitey interpreta al cabeza de familia que ahora vive en la antigua casa de los McFly, un claro recordatorio de lo drásticamente que ha cambiado la línea temporal. La voz que se escucha narrando las exhibiciones dentro del lujoso museo Biff Tannen pertenece a Neil Ross, cuya actuación añade un tono escalofriante y propagandístico al imperio corrupto de Biff. Y para un toque de familiaridad, George Bookflower regresa una vez más como Red the Boom, un papel pequeño pero memorable que conecta discretamente todas las versiones de Hill Valley a lo largo del tiempo. En 1955, regresan algunas caras conocidas, conectando la historia a la perfección con la película original. Harry Waters Jr. vuelve a la fama como Marvin Berry, el conmovedor líder de banda cuya música ayudó a definir una de las escenas más icónicas de la historia del cine. Lisa Freeman también regresa como Babs, una de las amigas cercanas de Lorraine, aportando un toque de continuidad al ambiente del instituto. Wesley Mann aparece como un estudiante nervioso que confunde a Marty con un ladrón, añadiendo un momento ligero y cómico al caos, por lo demás tenso, de los viajes en el tiempo. Y Joe Flaherty ofrece un cameo memorable como el mensajero de Western Union que aparece al final de la película entregando la carta de hace 70 años del Doc Brown, uno de los momentos más emotivos e inolvidables de toda la trilogía. Mientras tanto, Charles Fleischer desempeña un doble papel que conecta ingeniosamente ambas líneas temporales. En 2015, aparece como Terry, el hombre que indirectamente le da a Marty la idea de usar los viajes en el tiempo para apostar en deportes. Luego, en 1955, reaparece como el mecánico de Biff, un vínculo sutil pero brillante entre el pasado y el futuro. El director Robert Zemeckis reveló que, en un principio, Regreso al Futuro nunca estuvo previsto que tuviera una secuela. La película original fue diseñada para ser independiente, una historia completa sin planes de continuación. Pero tras su rotundo éxito en taquilla, Universal Pictures estaba deseando continuar la aventura. El mundo se había enamorado de Marty McFly y del Doc Brown, y el público quería más. Zemeckis finalmente aceptó hacer una secuela, pero puso una condición firme. Solo la haría si Michael J. Fox y Christopher Lloyd regresaban para repetir sus papeles. Sin ellos, sentía, simplemente no habría Regreso al Futuro 2. Una vez que Fox y Lloyd se unieron, Zemeckis se reunió con su compañero de escritura de toda la vida, Bob Gale, para comenzar a crear una historia completamente nueva. Pero pronto se dieron cuenta de que,
sin querer, se habían creado un desafío narrativo. Más tarde admitieron que terminar la primera película con Jennifer en el DeLorean les pareció divertido en ese momento, pero los acorraló. Ahora, tenían que escribir una secuela que la incluyera en la aventura, en lugar de empezar de cero con una historia completamente nueva. Fue un rompecabezas creativo que los impulsó a pensar en grande, sentando las bases para una de las secuelas más ambiciosas de la historia del cine. Mientras Robert Zemeckis dirigía ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, su socio creativo Bob Gale se encargó de escribir el primer borrador de Regreso al Futuro 2. En la primera versión de Gale, el tercer acto de la historia era completamente diferente a lo que se vio en pantalla. Originalmente, la parte final de la película se ambientaba en 1967, en plena era de la contracultura. En esa versión, Lorraine era imaginada como una niña hippie que protestaba contra la guerra de Vietnam, mientras que George M. Sefley era profesor universitario en Berkeley. Era una idea intrigante, colorida, alocada y llena de crítica social, pero también increíblemente compleja. Zemeckis admitió más tarde que las paradojas temporales que generaba esta versión enredaban demasiado la historia. En cambio, vio una oportunidad, ¿y si volvían a 1955? ¿Y si Marty revisitaba los acontecimientos de la primera película, pero esta vez desde una perspectiva completamente nueva? Esa idea se convirtió en la base de la brillante trama temporal de la parte 2. La mayor parte del elenco original aceptó rápidamente regresar, pero pronto surgió un problema importante: las negociaciones con Crispin Glover, quien interpretó a George M. Sefley. Las negociaciones contractuales de Glover se estancaron cuando exigió un salario muy superior al que el estudio estaba dispuesto a pagar. Cuando se hizo evidente que no regresaría, Zemeckis y Gale no tuvieron más remedio que reescribir el guión. En la nueva versión, George M. Sefley fue escrito como fallecido en la línea temporal modificada de 1985, una solución creativa que permitió que la historia avanzara manteniendo el peso emocional de su ausencia. Uno de los mayores desafíos para los realizadores fue trasladar la ciudad natal de Marty, Hill Valley, al futuro. Corría el año 2015, y el equipo creativo tuvo que imaginar cómo sería ese mundo, décadas adelantado a su tiempo. El diseñador de producción Rick Carter tomó la iniciativa en esta enorme tarea. Quería crear un futuro rico en detalles, pero no oscuro ni distópico. A diferencia del mundo metálico y humeante de Blade Runner, Carter buscaba algo más brillante, un futuro lleno de color, energía y optimismo. Para lograrlo, él y su equipo dedicaron meses a diseñar, dibujar y reimaginar cada rincón de Hill Valley. La plaza debía resultar familiar, pero a la vez completamente transformada, llena de vida con coches voladores, letreros holográficos y tecnología que parecía inalcanzable. El director de efectos visuales, John Bell, recordó más tarde que, al principio, ni siquiera tenían un guión completo con el que trabajar. Solo sabían que la historia se desarrollaría 30 años en el futuro y que existirían, como él mismo lo describió, algo llamado aerotablas. Con esa pequeña pista, el equipo comenzó a soñar con un futuro que pronto se convertiría en una de las representaciones más icónicas de 2015 jamás llevadas al cine. Cuando llegó el momento de escribir el guión de Regreso al Futuro 2, Bob Gale quería aprovechar todo lo que hizo a la primera película tan ingeniosa y llevarlo aún más lejos. Quería ideas más ambiciosas, un humor más agudo y una historia que revolucionara el concepto de los viajes en el tiempo de formas novedosas e inesperadas. Pero el director Robert Zemeckis tenía sus propias preocupaciones. Era cauteloso a la hora de mostrar el futuro, porque conocía el peligro. ¿Qué pasaría si sus predicciones resultaban completamente erróneas? En lugar de intentar adivinar el futuro con total precisión, decidieron divertirse con él para crear una versión de 2015 imaginativa, lúdica y optimista. Como Gale explicó más tarde, su objetivo era construir un futuro que pareciera brillante y esperanzador, no oscuro y deprimente. Los problemas en su versión del futuro no provenían de la tecnología maligna ni de un mundo destrozado, sino de las personas que lo habitaban. Eso lo convertía en un refrescante contraste con las sombrías visiones orwellianas del futuro, tan comunes en la ciencia ficción de la época. Curiosamente, Gale también reveló que la versión de Biff Tannen de 1985, el magnate corrupto, poderoso y arrogante que domina Hill Valley, en realidad se inspiró en Donald Trump.
para ahorrar dinero y aprovechar al máximo la agenda de Michael J. Fox, ya que Lazos de Familia terminaba justo cuando comenzaba el rodaje. El equipo tomó una decisión audaz. Decidieron rodar la parte 2 y la parte 3 consecutivamente, convirtiendo la historia en una enorme aventura que viaja en el tiempo. Se necesitaron casi 2 largos años de intensa preparación antes de poder rodar un solo fotograma de Regreso al Futuro parte 2. Todos los departamentos, desde la escenografía hasta la escritura del guión, trabajaron incansablemente para asegurarse de que la película no solo estuviera a la altura de la original, sino que llevara al público aún más lejos. Los cineastas no solo estaban creando una secuela, estaban construyendo mundos enteros en diferentes líneas temporales, 1955, 1985, 2015 e incluso el Viejo Oeste para la parte 3. Cada escenario debía sentirse real, vivo y reconocible al instante. Ese nivel de detalle requería tiempo, imaginación y precisión. El diseñador de producción Rick Carter y su equipo dedicaron incontables horas a reimaginar Hill Valley, convirtiendo la familiar plaza de un pequeño pueblo en una ciudad futurista llena de coches voladores, anuncios holográficos y aerotablas. Pero uno de los mayores secretos de la producción se escondía tras bastidores: el proceso de envejecimiento de los personajes. El departamento de maquillaje tuvo uno de los trabajos más difíciles del set: lograr que Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson y Thomas F. Wilson parecieran décadas mayores, y hacerlo de forma convincente. No se trataba de maquillaje cinematográfico convencional. Era un trabajo protésico de vanguardia, elaborado con materiales y técnicas avanzadas que rara vez se habían visto en Hollywood en aquella época. Cada arruga, cada cana, cada pequeño detalle fue cuidadosamente diseñado para mostrar cómo el tiempo había cambiado a estos queridos personajes. Michael J. Fox compartió más tarde lo agotador que fue el proceso. Llevó más de 4 horas, dijo, aunque podría ser peor. Imagina sentarte en una silla de maquillaje antes del amanecer, viendo cómo tu reflejo se transforma lentamente en tu yo anterior, y luego entrar en un set que parecía del año 2015. Para Fox, fue agotador, pero también surrealista, casi como vivir dentro de una máquina del tiempo. El rodaje comenzó oficialmente el 20 de febrero de 1989, pero para Fox, el reto apenas comenzaba. Seguía protagonizando la última temporada de Lazos de Familia, lo que significaba que tenía que compaginar 2 trabajos a tiempo completo. Durante el día, interpretaba a Marty McFly, atravesando el tiempo en un DeLorean. Por la noche, regresaba al set de la comedia para interpretar a Alex P. Keaton, alternando entre 2 mundos que no podrían haber sido más diferentes. El director Robert Zemeckis y el guionista Bob Gale también estaban al límite. Cerca del final de la producción, las cosas se complicaron aún más. Durante unas 3 semanas, el equipo tuvo que dividirse. La mayor parte se trasladó a los desiertos de California para comenzar a rodar la parte 3, mientras que un grupo más pequeño, incluyendo a Gale, se quedó para terminar de editar y pulir la parte 2. El propio Zemeckis apenas durmió durante este tiempo. Volaba entre Burbank, donde se estaba completando la parte 2, y las localizaciones de la parte 3 repartidas por toda California. Supervisaba escenas en un set durante el día, subía a un avión y revisaba el metraje de la otra película por la noche. Era un horario increíblemente exigente, tanto mental como física y creativamente. Sin embargo, a pesar de ese caos, el equipo mantuvo su determinación. Sabían que estaban creando algo extraordinario, un evento cinematográfico sin precedentes para el público. Todos los miembros del reparto y del equipo dedicaron su energía, imaginación y corazón a dar vida a Regreso al Futuro parte 2. Y para cuando las cámaras finalmente dejaron de rodar, no solo habían terminado una película, sino que habían creado 2 aventuras interconectadas que definirían a toda una generación del cine de ciencia ficción. Regreso al Futuro 2 no fue una simple secuela más de Hollywood, sino uno de los proyectos más innovadores jamás emprendidos por Industrial Light and Magic, el legendario estudio de efectos visuales fundado por George Lucas. Para ILM, esta película marcó un punto de inflexión, un salto audaz hacia el futuro del cine. En aquel entonces, finales de la década de 1980 fue un periodo de gran innovación en efectos visuales. Los cineastas comenzaban a alejarse de los trucos tradicionales de cámara y los efectos ópticos para adentrarse en el inexplorado mundo de la tecnología digital.
Regreso al Futuro 2 fue una de las primeras películas en experimentar con la composición digital, una técnica que permitía superponer múltiples imágenes y actuaciones de forma fluida en una sola toma en movimiento. Uno de los logros técnicamente más ambiciosos de la película fue la interpretación de Michael J. Fox de 3 personajes diferentes en la misma escena: Marty McFly, su futuro hijo Marty Jr. e incluso su hija Marlene. Cada personaje interactúa de forma natural con los demás, pasando objetos, mirándose a los ojos e incluso tocándose, algo casi imposible con la tecnología de la época. Para lograrlo, ILM desarrolló un avanzado sistema de control de movimiento llamado cámara vista glide. Se trataba de un equipo revolucionario que permitía a la cámara repetir los mismos movimientos una y otra vez con precisión mecánica. Anteriormente, las escenas con un mismo actor en múltiples papeles se rodaban siempre con cámaras fijas, es decir, sin ningún movimiento de cámara. Pero gracias a Vista Glide, Zemeckis y su equipo pudieron finalmente mover la cámara con libertad, creando una escena totalmente dinámica que se sentía viva, fluida y cinematográfica, no como un efecto especial, sino como la vida real en pleno desarrollo. El sistema Vista Glide no solo hizo historia en esa escena, sino que también se utilizó en otros momentos complejos donde los personajes interactuaban con versiones alternativas de sí mismos. Fox, Thomas F. Wilson, Christopher Lloyd y Elizabeth Shue tuvieron que actuar como dobles opuestos o en el espacio vacío, guiados cuidadosamente por señales de movimiento y monitores de reproducción. La precisión requerida era asombrosa. Cada movimiento debía coincidir a la perfección entre tomas para que la ilusión se mantuviera una vez compuestas las tomas. Y luego estaban los toques más pequeños y divertidos, momentos que demostraron la creatividad de los artistas digitales de ILM. Uno de los ejemplos más memorables es el tiburón holográfico que anuncia Tiburón 19 en la futurista plaza del pueblo de Hill Valley. Salta de la marquesina del cine y parece tragarse a Marty entero. Sorprendentemente, esa secuencia no fue refinada ni pulida en exceso. De hecho, el supervisor de efectos de ILM, Ken Rowston, decidió dejar el primer render de prueba completamente intacto. Como él mismo lo expresó, me gustó que todo estuviera desordenado. Ese aspecto crudo e imperfecto le daba al holograma una sensación de mayor autenticidad, como una llamativa y ligeramente fallida pieza de tecnología futurista que podrías encontrar en 2015. En definitiva, Regreso al Futuro 2 no solo superó los límites de los efectos especiales, sino que ayudó a redefinir la narrativa visual. Conectó los efectos prácticos con la era digital, estableciendo un nuevo estándar para Hollywood e inspirando a una generación de cineastas y artistas visuales. Otra fuerza creativa clave detrás de Regreso al Futuro 2 fue Wes Takahashi, jefe de animación de Industrial Light y Magic. Como supervisor de animación, Takahashi fue responsable de algunos de los momentos más icónicos y visualmente espectaculares de la película, las impresionantes secuencias de viajes en el tiempo. Takahashi ya había trabajado en la primera parte de Regreso al Futuro, donde ayudó a definir la estética y la sensación del viaje en el tiempo, esa oleada de energía eléctrica, los crepitantes relámpagos azules y las ardientes huellas de neumáticos que dejaba el DeLorean al desvanecerse en el aire. Su objetivo era que el viaje en el tiempo se sintiera a la vez científico y mágico, creíble y emocionante. Para la segunda parte, Takahashi llevó esos aspectos visuales aún más lejos. Los saltos temporales debían sentirse más rápidos, nítidos y caóticos, reflejando la creciente complejidad de la historia. Cada transición temporal no era solo un efecto, sino un latido emocional que marcaba un nuevo giro en el viaje de Marty y Doc. El vórtice arremolinado, los destellos de luz, el estruendoso diseño de sonido, todo ello se combinó para crear una de las señas de identidad visual más reconocibles del cine. Takahashi regresaría más tarde para supervisar los efectos especiales de la parte 3, asegurándose de que las 3 películas mantuvieran un lenguaje visual consistente, el mismo estilo, la misma sensación de asombro, en sus diferentes escenarios y épocas. A medida que Regreso al Futuro parte 2 se acercaba a su finalización, la emoción en el estudio crecía. Universal Pictures sabía que el público estaba a punto de experimentar algo enorme, pero también sabían que debían asegurarles a los fans que la aventura aún no terminaba. Para cuando la parte 2 estuvo lista para su estreno, ya se había filmado suficiente material de la parte 3 para montar un breve tráiler.
Este avance se añadió ingeniosamente al final de la película, justo después de los momentos finales, cuando Doc Brown es alcanzado por un rayo y enviado de vuelta a 1885. Fue una decisión brillante, la manera perfecta de que el público supiera que este no era el final, sino el comienzo de otro capítulo. Al desvanecerse la pantalla, los espectadores pudieron disfrutar de un adelanto de la siguiente gran aventura, una versión western de la saga de viajes en el tiempo que prometía más acción, más humor y más emoción. Para los cinéfilos de 1989, ese último adelanto al final de Regreso al Futuro 2 fue pura emoción, una emocionante promesa de que la historia que amaban aún no había terminado. Fue un final cinematográfico de suspense logrado a la perfección, que dejó a los fans con ganas de volver al cine para un último viaje a través del tiempo. Cuando comenzó la producción de Regreso al Futuro 2, los realizadores querían que regresara el mayor número posible de miembros del reparto original. Entre ellos se encontraba Crispin Glover, quien había interpretado a George M. Sefley, el excéntrico y afable padre de Marty, en la primera película. Su actuación había sido peculiar y memorable, una mezcla de encanto nervioso y humor poco convencional que contribuyó a hacer del personaje algo inolvidable. Naturalmente, los productores contactaron con Glover para que repitiera su papel. Al principio, expresó un interés genuino en volver. Amaba el mundo de Regreso al Futuro y estaba dispuesto a continuar la historia de George. Pero a medida que avanzaban las negociaciones, las cosas empezaron a desmoronarse. La disputa se redujo a una cuestión de dinero, concretamente, al salario de Glover. En una entrevista de 1992 en The Howard Stern Show, Glover reveló que la oferta más alta que recibió de los productores fue de $125,000, menos de la mitad de lo que cobraban otros miembros del reparto que regresaban. Glover consideraba que no era una compensación justa, sobre todo teniendo en cuenta el éxito de la primera película y lo icónico que se había vuelto su papel. Sin embargo, según el guionista y productor Bob Gale, el asunto no era tan sencillo. Gale declaró posteriormente que, desde la perspectiva del estudio, las exigencias económicas de Glover eran excesivas para un actor de su prestigio en aquel momento. Desde su punto de vista, simplemente no podían justificar pagarle más. Pero con el paso de los años, Glover reveló que su decisión se debía a algo más que al dinero. En una entrevista de 2013 en The Opie and Anthony Show, explicó que tenía un desacuerdo filosófico con el mensaje subyacente de la película. Para Glover, Regreso al Futuro 2 parecía recompensar a sus personajes no con amor, felicidad ni crecimiento personal, sino con riqueza material. Señaló momentos como la reluciente camioneta nueva de Marty al final de la primera película como ejemplos. Para él, ese tipo de final transmitía el mensaje equivocado, que el éxito financiero era la recompensa máxima por hacer lo correcto. Fue una postura audaz y profundamente personal. Glover no solo pensaba como actor, sino como artista, preocupado por los temas y valores que representaba su obra. Pero su decisión de no regresar planteó a los cineastas un gran desafío: cómo continuar la historia de George M. Sefley sin el actor que hizo al personaje tan distintivo. Ese desafío finalmente conduciría a una de las decisiones de producción más controvertidas de la trilogía de Regreso al Futuro, una que incluso desataría una batalla legal. Cuando se hizo evidente que Crispin Glover no regresaría para Volver al Futuro 2, los realizadores se enfrentaron a un serio dilema. George M. Sefley no era un simple personaje secundario, sino una parte clave de la historia familiar M. Sefley, y su ausencia dejaría un vacío notable en la continuidad de la película. En lugar de descartar por completo a George, el director Robert Zemeckis y el equipo de producción tomaron una decisión audaz y poco convencional. Decidieron recrear la imagen de Glover con un nuevo actor, una decisión que nunca antes se había intentado a este nivel. Eligieron a Jeffrey Baseman para el papel, un actor con una complexión y estructura facial similares. Pero para crear la ilusión, Baseman se sometió a una transformación extraordinaria. El equipo de maquillaje utilizó una combinación de prótesis, incluyendo un mentón falso, pómulos remodelados y una nariz modificada, todas meticulosamente diseñadas para imitar los rasgos faciales distintivos de Glover. El objetivo no era solo reemplazarlo, sino hacer creer al público que seguían viendo al mismo George M. Sefley de la primera película. Para lograr la ilusión, los realizadores emplearon todos los trucos imaginables. El George de Baseman a menudo aparecía en segundo plano en lugar de ser el foco directo.
En algunas escenas, su rostro estaba parcialmente oscurecido, oculto por gafas de sol, iluminación tenue o ángulos de cámara ingeniosos. En un momento memorable, incluso se ve a George colgado boca abajo, una elección visual inusual que ayudó a disimular convenientemente las diferencias entre Weissman y Glover. Fue un delicado equilibrio. Los realizadores querían mantener la continuidad sin llamar demasiado la atención sobre la sustitución, pero el esfuerzo fue mucho más complejo de lo que el público creía. Más tarde, Crispin Glover aprendió algo que hizo la situación aún más controvertida. Los moldes faciales creados a partir de su propio rostro durante la producción de la primera película de Regreso al Futuro, utilizados para envejecerlo para la versión de George de 1985, fueron reutilizados por el departamento de maquillaje para crear las prótesis de Weissman. En otras palabras, el nuevo actor no solo fue estilizado para parecerse a Glover, sino que literalmente lucía un rostro esculpido a partir de sus propios rasgos. Esta revelación perturbaría profundamente a Glover, quien sintió que su imagen e identidad como actor se habían utilizado sin su consentimiento. Esta disputa finalmente desembocaría en un importante caso legal que cambiaría para siempre la forma en que Hollywood gestiona los derechos de imagen de un actor. Crispin Glover se sintió profundamente disgustado al descubrir cómo se había utilizado su imagen en Regreso al Futuro 2. Para él, no se trataba solo de dinero o crédito, sino de propiedad artística e identidad personal. La idea de que otro actor se hubiera parecido a él, utilizando moldes tomados de su propio rostro, sin su conocimiento ni consentimiento, le parecía una violación de algo mucho más personal. Decidido a tomar una postura firme, Glover decidió demandar a los productores de la película. Su demanda fue clara y contundente para la época. Argumentó que el estudio no tenía derecho legal a usar su imagen y que, al hacerlo, esencialmente la habían recreado sin su permiso. Fue una decisión sin precedentes en Hollywood. Pocos actores habían desafiado a un gran estudio por algo tan intangible como los derechos de imagen. Pero el caso de Glover trajo a la luz un problema creciente en la industria del entretenimiento, hasta donde podían llegar los cineastas al replicar el rostro, la voz o la actuación de un actor sin cruzar una línea ética o legal. La demanda nunca llegó a los tribunales. Finalmente se resolvió en privado, fuera de juicio, pero su impacto se extendería por Hollywood durante décadas. Como resultado directo de la acción legal de Glover, el sindicato de actores de cine tomó nota. Se añadieron nuevas cláusulas a los convenios colectivos del sindicato, que establecían explícitamente que productores y estudios no podían usar maquillaje, prótesis, tecnología digital ni ningún otro método para reproducir la imagen de un actor sin permiso. En esencia, la lucha de Glover cambió las reglas del cine. Su caso se convirtió en un hito para los derechos de la personalidad, un precedente que cobraría mayor relevancia con el tiempo. A medida que la tecnología de efectos especiales seguía evolucionando, el problema que Glover había planteado a finales de los 80 adquirió cada vez mayor importancia. Con el auge de los dobles digitales, las técnicas de rejuvenecimiento y las recreaciones CGI de actores fallecidos, la cuestión de quién es realmente el propietario de la imagen de un actor se ha convertido en uno de los mayores debates éticos del Hollywood moderno. La demanda de Crispin Glover puede haber comenzado como una disputa personal por una película, pero su legado sigue moldeando la industria hoy en día, protegiendo a los actores de que sus rostros, movimientos o incluso sus actuaciones se utilicen de formas que nunca acordaron. Tras varios años de ausencia en Hollywood, Claudia Wells regresó a la actuación en 2008 con un papel protagónico en el drama independiente Still Waters Burn. Este regreso, discreto pero significativo, marcó un regreso para la actriz que había conquistado al público por primera vez como Jennifer Parker, la novia de Marty McFly, en la película original de Regreso al Futuro. Curiosamente, Wells fue una de las pocas protagonistas que no apareció en el material extra incluido en el DVD de la trilogía de Regreso al Futuro, lanzado en 2002. Si bien los fans pudieron ver entrevistas y reflexiones tras bambalinas de la mayoría del elenco y el equipo, la ausencia de Wells fue notable, añadiendo un aire de misterio sobre su destino desde que decidió no regresar para la parte 2. Pero casi una década después, finalmente regresó para compartir sus recuerdos. En 2010, como parte de la edición en Blu-ray del 25º aniversario de la trilogía, Wells participó en la serie documental Cuentos del Futuro, donde ofreció a los fans sentidas reflexiones sobre su experiencia trabajando en la aclamada película y por qué se alejó de la secuela.
Su aparición en el lanzamiento de aniversario fue recibida con entusiasmo por los fans que llevaban tiempo preguntándose sobre su historia. En 2011, Wells regresó, tan esperado, al papel que la hizo famosa. 26 años después de su primera aparición como Jennifer Parker, retomó la voz de su personaje en Volver al Futuro, el juego desarrollado por Telltale Games. El juego sirvió como continuación y un homenaje a las películas originales, ofreciendo a los fans una nueva aventura con Marty y Doc y reuniéndolos, una vez más, con la voz de Jennifer. Para muchos fans de toda la vida, escuchar a Claudia Wells de vuelta como Jennifer fue como cerrar el círculo, un regreso no solo al mundo de Hill Valley, sino a una apreciada pieza de la historia del cine. Durante el rodaje de Regreso al Futuro 2, el director Robert Zemeckis compartió un momento lúdico que provocaría uno de los mayores malentendidos de la historia del cine. En el video detrás de cámaras de la película, Zemeckis bromeó diciendo que las aerotablas, esas icónicas patinetas voladoras que usaba Marty McFly en las escenas futuristas, eran completamente reales. Con cara seria, explicó que, en realidad, se habían fabricado años antes, pero que nunca se lanzaron al público porque, como él mismo dijo en tono de broma, los padres se quejaban de que eran demasiado peligrosas para los niños. Por supuesto, todo era broma, un comentario irónico para mantener viva la magia de la película. Pero lo que Zemeckis no esperaba era la seriedad con la que la gente lo tomaría. Cuando se estrenó el DVD de la trilogía de Regreso al Futuro años después, incluyó imágenes adicionales de estas supuestas aerotablas reales, flotando justo por encima del suelo en lo que parecían ser imágenes de prueba. Los videos parecían tan convincentes que muchos fans creyeron sinceramente que la tecnología existía. Poco después, las jugueterías de todo Estados Unidos se inundaron de gente preguntando cuándo podrían comprar una. Algunos incluso escribieron a Universal Pictures exigiendo saber por qué estas increíbles patinetas aún no estaban a la venta. El actor Thomas F. Wilson, famoso por su interpretación de Biff Tannen, reveló posteriormente en entrevistas que una de las preguntas más frecuentes que recibía, incluso décadas después, era: ¿son reales las patinetas voladoras? Se reía y explicaba pacientemente que, por desgracia, solo eran un efecto especial, una ingeniosa mezcla de trucos de cámara y magia cinematográfica que cautivó la imaginación de toda una generación. Aún así, la leyenda de la patineta voladora sigue viva, demostrando con qué convicción Regreso al Futuro 2 difuminó la línea entre la ciencia ficción y la innovación creíble, haciendo que el público de todo el mundo se preguntara: ¿y sí? Aunque los cineastas hicieron su tarea, consultando a futuristas, diseñadores y predicciones científicas sobre cómo sería la vida en 2015, Robert Zemeckis dejó claro desde el principio que Regreso al Futuro 2 nunca pretendió ser una mirada seria al futuro. En una entrevista de 2010, Zemeckis reflexionó con franqueza sobre ese proceso. Admitió: para mí, filmar las escenas del futuro de la película fue la parte menos disfrutable de toda la trilogía. Explicó que tenía poco interés en intentar predecir con precisión cómo sería el futuro, y añadió: no me gustan las películas que intentan predecir el futuro. Las únicas que he disfrutado han sido las de Stanley Kubrick, y ni siquiera él predijo la existencia de la computadora personal cuando hizo La Naranja Mecánica. Zemeckis comprendió que cualquier intento de representar el futuro con precisión científica casi con seguridad terminaría mal. Así que, en lugar de centrarse en el realismo, él y el guionista Bob Gale decidieron divertirse con él. Imaginaron un mundo optimista, colorido y ligeramente absurdo, un reflejo de los sueños de los 80 sobre el futuro más que un pronóstico de la realidad. Como Gale expresó más tarde entre risas, sabíamos que no íbamos a tener coches voladores para 2015. Pero teníamos que incluirlos en nuestra película. Esa simple decisión creativa le dio a la película su encanto distintivo. El futuro de Regreso al Futuro 2 no pretendía ser profético, pretendía ser lúdico, lleno de imaginación y humor, un mundo donde la moda se descontrolaba, la tecnología hacía la vida divertida y los sueños de progreso aún parecían al alcance. Sin embargo, a pesar de su visión lúdica y exagerada del futuro, Regreso al Futuro 2 terminó prediciendo una sorprendente cantidad de innovaciones reales que se hicieron realidad para el año 2015. La versión cinematográfica del futuro presentaba tecnologías que, en su momento, parecían casi ciencia ficción. Sin embargo, muchas de ellas se han convertido en parte de la vida cotidiana.
Entre sus predicciones más acertadas se encuentran el auge de las cámaras omnipresentes, un mundo donde todo se captura y comparte en video, el uso de drones para la cobertura de noticias y la vigilancia, y la llegada de televisores de pantalla plana que podían mostrar múltiples canales simultáneamente, todos perfectamente montados en las paredes de la sala de estar. La película también mostró los primeros conceptos de la domótica, donde las luces, las puertas y los electrodomésticos podían controlarse a distancia, algo que ahora hacen posibles sistemas modernos como Alexa, Google Home y termostatos inteligentes. Otros atisbos notables del futuro incluyen las videollamadas, que desde entonces se han vuelto comunes a través de aplicaciones como Zoom, FaceTime y Skype. Los juegos manos libres, similares a los que posteriormente lograron los sensores de movimiento como la Nintendo Wii o la Xbox Kinect, y las vallas publicitarias holográficas animadas que hablan y reaccionan a la gente que pasa. Si bien Regreso al Futuro 2 acertó en muchos aspectos sobre el futuro, no todas las predicciones se cumplieron para 2015. Algunas de las ideas más imaginativas de la película, como los coches voladores que inundan los cielos, las aerotablas que se deslizan por las calles de la ciudad y las chaquetas autosecantes, nunca se hicieron realidad. Sin embargo, lo fascinante es que estos mismos inventos inspiraron a científicos, ingenieros e inventores del mundo real a intentar darles vida. Las empresas comenzaron a experimentar con prototipos de aerotablas utilizando levitación magnética o tecnología de colchón de aire para recrear esa icónica patineta flotante. Otras desarrollaron zapatos que se atan solos, inspirados directamente en las zapatillas futuristas de Marty McFly, un concepto que Nike finalmente convirtió en realidad con su serie Air Max décadas después. Aunque no alcanzamos la versión exacta de 2015 que se muestra en la película, la visión de la película se convirtió en un modelo para la imaginación, impulsando a los innovadores a hacer que la ficción pareciera un poco más posible. Uno de los momentos más memorables de Regreso al Futuro 2 ocurre cuando Marty McFly se calza unas futuristas zapatillas Nike Air Max que se ajustan solas con solo pulsar un botón. Las luces brillantes, el diseño elegante y los cordones automáticos se convirtieron al instante en un símbolo de la visión del futuro de la película. Años después, esa magia cinematográfica empezó a hacerse realidad. En julio de 2008, Nike lanzó una edición limitada de sus zapatillas Hyperdunk Supreme, un diseño que se parecía mucho a las icónicas zapatillas de Marty. Los fans las apodaron inmediatamente RMCFLYS, convirtiéndolas en el sueño de cualquier coleccionista. En abril de 2009, Nike dio un paso más. La compañía presentó oficialmente una patente para la tecnología de cordones automáticos, la misma idea imaginada en la película 20 años antes. Los bocetos y prototipos se parecían sorprendentemente a las zapatillas que llevaba Marty en Regreso al Futuro 2. La inspiración se extendió aún más. En 2010, una fan e inventora llamada Blake Vevin creó su propia versión funcional de zapatos que se atan solos, un proyecto casero que capturó el espíritu de innovación que la película había desatado. Lo que comenzó como un simple elemento de atrezo en una película de ciencia ficción se había convertido en el origen de verdaderos avances de ingeniería, demostrando que, a veces, la imaginación de Hollywood puede predecir los inventos del mañana. Aunque Nike finalmente dio vida a las legendarias Air Max, el primer lanzamiento no fue tan futurista como los fans esperaban. En septiembre de 2011, la compañía anunció la producción de una edición muy limitada de los zapatos, diseñados para lucir exactamente como los que usó Marty McFly en Regreso al Futuro 2. Cada detalle fue recreado fielmente, desde las suelas brillantes hasta la silueta de caña alta. Sin embargo, había una diferencia importante. Estas versiones de 2011 no incluían la tecnología de cordones automáticos que hizo tan icónicas a las zapatillas de la película. Se concibieron como un homenaje, no como la realización completa del sueño. Nike confirmó que, si bien las zapatillas capturaban la apariencia y la sensación de las zapatillas de la película, aún no estaban listas para ajustarse automáticamente. En 2014, el diseñador Tinker Hatfield, una de las mentes creativas detrás del concepto original de las Air Max, insinuó algo importante. Adelantó que Nike planeaba presentar unas zapatillas con cordones automáticos en 2015, el mismo año al que viaja Marty en la película. El anuncio emocionó a los fans de todo el mundo, muchos de los cuales habían esperado décadas para ver la ciencia ficción hecha realidad. Finalmente, en marzo de 2016,
Nike presentó las HyperAdapt 1.0, unas zapatillas innovadoras equipadas con tecnología de autoajustado. El sistema utilizaba sensores internos y pequeños motores para ajustar automáticamente los cordones al pie del usuario. Esta era la misma tecnología que impulsaba las Air Mag de edición limitada de 2016, que se lanzaron en cantidades extremadamente pequeñas y se subastaron con fines benéficos. Con las HyperAdapt 1.0, Nike no solo rindió homenaje a Regreso al Futuro, sino que cumplió la profecía que la película forjó casi 30 años antes. Para los fans, fue el momento en que la fantasía finalmente se hizo realidad. Para dar vida al año 2015 en la pantalla, los realizadores querían que cada detalle, desde la ropa hasta los vehículos, resultara imaginativo y creíble. Uno de sus toques más creativos fue el futurista taxi volador, un vehículo que surcaba los cielos del paisaje urbano de Hill Valley. El equipo de producción lo diseñó para que pareciera un coche cotidiano del futuro, algo que los ciudadanos comunes podrían tomar en la calle o, en este caso, desde el aire. Para crear este taxi aéreo, los diseñadores comenzaron con la carrocería de un Citroën DS, el icónico automóvil francés conocido por sus curvas suaves y aerodinámicas y su diseño vanguardista. Luego lo modificaron con elegantes paneles, luces brillantes y detalles de estilo aerodinámico para transformarlo en un taxi volador, con un audaz encanto retrofuturista. La idea era mostrar cómo incluso los aspectos más cotidianos de la vida moderna, como tomar un taxi, evolucionarían en un mundo donde los coches pudieran surcar los cielos. Esta decisión creativa ayudó a consolidar la visión de la película de 2015 como un lugar donde la tecnología había transformado la vida cotidiana, pero aún conservaba rastros de lo familiar, combinando la comodidad del pasado con la maravilla del futuro. El aerodeslizador, ese inolvidable monopatín flotante de Regreso al Futuro 2, se convirtió en una de las piezas más icónicas de la tecnología futurista jamás imaginada en el cine. La imagen de Marty McFly planeando sobre el pavimento cautivó la imaginación de millones de personas, despertando una fascinación que duró décadas con la idea de un monopatín real que pudiera deslizarse sobre el suelo sin ruedas. Desde el estreno de la película, científicos, inventores y aficionados han intentado convertir esa fantasía en realidad. A lo largo de los años, diversos grupos han experimentado con diseños que imitan el principio de un aerodeslizador, dispositivos que impulsan aire hacia abajo para elevarse del suelo. Estos prototipos propulsados por aire, aunque a menudo ruidosos y de maniobrabilidad limitada, demostraron que algún tipo de monopatín flotante no era del todo imposible. De hecho, en 2021, una de estas versiones alcanzó una distancia récord de 275 metros, unos 902 pies, un hito que acercó un poco más el sueño del overboard a la realidad. Otro experimento revolucionario provino de investigadores de la Universidad París-Diderot, quienes desarrollaron lo que llamaron Magboard. En lugar de usar presión de aire, este innovador prototipo se basó en tecnología superconductora. Se colocó una gran placa superconductora en la base de la tabla y se enfrió con nitrógeno líquido, lo que le permitió generar un campo magnético que repelía la pista especialmente diseñada que se encontraba debajo. Este efecto, conocido como efecto Meissner, permitió que la tabla flotara sin esfuerzo en el aire. Durante las demostraciones, se demostró que el Magboard incluso era capaz de soportar el peso de una persona, demostrando que la ciencia ficción de 1989 se había convertido, de alguna manera, en una realidad científica. Aunque aún estamos lejos de las aerotablas flotantes de Hill Valley, estas innovaciones demuestran cómo la imaginación de la película sigue inspirando auténtico progreso científico, experimento tras experimento. A pesar de lo increíbles que fueron el Magboard y otros prototipos, el sueño de una aerotabla completamente práctica aún enfrentaba un gran obstáculo: la temperatura. Los superconductores que hacían posible la levitación debían mantenerse extremadamente fríos, a menudo refrigerados con nitrógeno líquido. Para un dispositivo de consumo real, esto significaba que nunca podría funcionar a temperaturas normales. Hasta que los científicos encuentren la manera de crear superconductores que puedan funcionar a temperaturas ambientales más altas, las auténticas aerotablas seguirán siendo más una maravilla de laboratorio que un dispositivo para la calle. Entonces, en marzo de 2014, el mundo pensó brevemente que la espera había terminado. Una misteriosa empresa llamada HVRTech publicó un ingenioso video en línea, afirmando haber construido una aerotabla real y funcional.
El video mostraba a varias celebridades, incluido el mismísimo Christopher Lloyd de Regreso al Futuro, mostrando lo que parecía una patineta flotante en acción. Los fans de todo el mundo enloquecieron, creyendo que lo imposible finalmente se había hecho realidad. Pero pocos días después, se supo la verdad. Todo era un engaño, creado por el sitio web de comedia Funny or Die. El Overboard fue una ingeniosa pieza de magia cinematográfica, no ingeniería. Aún así, la maniobra reavivó la fascinación del público con la idea y recordó a la gente cuánto había moldeado Regreso al Futuro nuestras expectativas sobre el futuro. Irónicamente, el mismo año que Marty McFly viajó a Estados Unidos, 2015, vio el auge de otro tipo de overboard. Se trataba de patinetas autoequilibradas, patinetas motorizadas de dos ruedas que en realidad no flotaban, sino que daban a quienes las usaban la ilusión de deslizarse suavemente por el suelo. A pesar de no despegar, se convirtieron en un fenómeno mundial, demostrando que el sueño del overboard, aunque solo fuera en espíritu, finalmente se había hecho realidad. Una de las predicciones más encantadoras y comentadas de la película aparece durante las escenas de 2015, cuando un noticiero futurista anuncia con orgullo que los Chicago Cubs han ganado la Serie Mundial, derrotando a un equipo ficticio de Miami llamado los Gators. En aquel entonces, esta broma era un ingenioso guiño a una de las maldiciones más antiguas del béisbol. Los Cubs no habían ganado un campeonato desde 1908, y para 1989, cuando se estrenó Regreso al Futuro 2, su racha de derrotas de décadas se había vuelto legendaria. La idea de que finalmente ganaran en 2015 se pretendía que fuera una imposibilidad desenfadada, un guiño al público que sabía lo improbable que era. Pero la realidad, como suele ocurrir, estuvo a punto de alcanzar a la ficción. En la temporada real de la MLB de 2015, los Cubs ofrecieron una de sus mejores actuaciones en años, clasificándose a la postemporada por primera vez desde 2008. Los fans, tanto del equipo como de la película, no pudieron evitar notar la coincidencia. Quizá la película había predicho más de lo que nadie creía. Sin embargo, su racha soñada terminó justo antes de la meta. El 21 de octubre de 2015, la misma fecha a la que viaja Marty McFly en la película, ahora celebrada por los fans como el Día de Regreso al Futuro, los Cubs fueron eliminados de la serie de campeonato de la Liga Nacional por los Mets de Nueva York. Fue un giro poético. El mismo día que llegó el futuro, la vida imitó al arte casi a la perfección. Y tan solo un año después, en 2016, los Cubs finalmente rompieron su sequía de 108 años y ganaron la Serie Mundial, lo que hace que la predicción imposible de la película parezca, en retrospectiva, inquietantemente cercana a la realidad. A pesar de su desgarradora derrota en 2015, el destino tenía algo especial reservado para los Chicago Cubs. Tan solo un año después, en 2016, sucedió lo aparentemente imposible. Los Cubs finalmente ganaron la Serie Mundial, derrotando a los Cleveland Indians y poniendo fin a una sequía de 108 años sin ganar un campeonato. Los fans de Regreso al Futuro 2 no pudieron resistirse a establecer paralelismos. Internet se llenó de chistes y referencias nostálgicas, y la cuenta oficial de Twitter de Regreso al Futuro se sumó a la diversión. En un mensaje perfectamente propio de los personajes, felicitaron a los Cubs mientras afirmaban con humor que las aventuras de Marty y Doc en el tiempo habían causado una ruptura en el continuo espacio-tiempo, lo que, bromearon, condujo a la huelga de la MLB de 1994 que canceló la Serie Mundial de ese año, retrasando así la predicción de la película exactamente un año. Sin embargo, en la Serie Mundial Real de 2015, fueron los Kansas City Royals quienes hicieron historia al derrotar a los New York Mets y conseguir su primer campeonato desde 1985. Una grata coincidencia, ya que 1985 también fue el año del viaje de Marty y Doc en la película original de Regreso al Futuro. Y luego estaba el equipo ficticio de la película, los Gators, con sede en Miami. Cuando se estrenó Regreso al Futuro 2 en 1989, Florida ni siquiera tenía un equipo de las grandes ligas de béisbol. Pero la situación se revirtió una vez más. Tan solo unos años después, los Florida Marlins, ahora Miami Marlins, se unieron a la MLB en 1993, seguidos por los Tampa Bay Devil Rays, ahora Tampa Bay Rays, en 1998. Desde entonces,
Ambos equipos han cosechado éxitos. Los Marlins ganaron 2 títulos de la Serie Mundial en 1997 y 2003, mientras que los Rays llegaron a la serie en 2008 y 2020. Sin embargo, curiosamente, ninguno llegó a la postemporada en 2015, el mismo año que se muestra en la película. Y por si fuera poco, incluso uno de los deportes futuristas que se vislumbra en la película, el slam ball, una emocionante mezcla de baloncesto y trampolines, finalmente se hizo realidad. El deporte se lanzó oficialmente en 2002, convirtiendo otra de las ideas imaginativas de la película en entretenimiento real. Volver al Futuro 2 llegó a los cines de Norteamérica el miércoles 22 de noviembre de 1989, justo un día antes del Día de Acción de Gracias, uno de los fines de semana con mayor afluencia de público del año. La emoción era desbordante. Los fans llevaban 4 largos años esperando el regreso de Marty McFly y Doc Brown a la gran pantalla, y la premisa futurista de la secuela daba que hablar. Cuando las luces se apagaron y empezó a sonar la conocida canción, el público acudió en masa a los cines. Durante su fin de semana de estreno, de viernes a domingo, la película recaudó la impresionante cifra de $27,8 millones, pero al añadir los 5 días festivos, la cifra ascendió a la impresionante cifra de 43 millones, rompiendo así el récord de taquilla anterior que Rocky IV ostentaba desde 1985. Incluso con una caída del 56% el fin de semana siguiente, cuando recaudó otros $12,1 millones, Volver al Futuro 2 se mantuvo en el primer puesto de la taquilla. El zumbido era imparable. Al final de su exhibición, la película había recaudado $118,5 millones solo en Estados Unidos y 213 millones adicionales en el extranjero, lo que elevó su total mundial a 332 millones. Esta notable cifra la convirtió en la 6ª película más taquillera de 1989 en Norteamérica y la 3ª más taquillera a nivel mundial, solo por detrás de las 2 grandes del año, Indiana Jones y La Última Cruzada y Batman de Tim Burton. Sin embargo, a pesar de su fenomenal éxito, la parte 2 aún no alcanzó la recaudación total de la original Regreso al Futuro, que había sido un éxito cultural y financiero en 1985. Curiosamente, cuando se estrenó la parte 3 tan solo 6 meses después, también siguió un patrón similar: gran entusiasmo, cifras sólidas, pero sin la misma magia que la primera aventura. En Japón, sin embargo, la historia fue un poco diferente. La película se estrenó con cifras récord, recaudando $7,5 millones en tan solo 6 días en 153 pantallas. Fue la prueba de que las aventuras de Marty McFly y Doc Brown se habían globalizado, cautivando a un público mucho más allá de Hill Valley. Cuando Regreso al Futuro 2 llegó a los cines, la crítica y el público tuvieron reacciones dispares, pero apasionadas. En Rotten Tomatoes, la película cuenta hoy con un 63% de aprobación, basado en 63 reseñas profesionales, con una puntuación media de 6,2 sobre 10. El consenso de la crítica del sitio la resume a la perfección. Regreso al Futuro 2 es mucho más irregular que su predecesora, pero sus disparatadas subidas compensan las maquinaciones, a veces recargadas, de una trama recargada. Fue una valoración justa. Los ambiciosos saltos temporales de la película, sus líneas temporales estratificadas y la superposición de personajes la convirtieron en una de las secuelas más audaces jamás intentadas, pero también una de las más complejas. En Metacritic, la película tiene una puntuación ponderada de 57 sobre 100, basada en 17 reseñas, lo que indica una recepción mixta o regular. Algunos críticos elogiaron su imaginación, brillantez técnica y humor negro. Otros opinaron que carecía de la calidez y la simplicidad del clásico original. Pero mientras la crítica debatía, el público se manifestó alto y claro. Según CinemaScore, los espectadores que vieron Regreso al Futuro 2 el fin de semana de estreno le otorgaron una entusiasta calificación de A, lo que demuestra que, a pesar de sus vertiginosos giros argumentales, la esencia de la historia y el encanto de Marty y Doc conectaron profundamente con los fans. Cuando se estrenó Regreso al Futuro 2, la crítica no tardó en destacar su desmedida ambición y su audaz narrativa que desafía el tiempo. El reconocido crítico de cine Roger Ebert, del Chicago Sun-Times, le otorgó a la película 3 de 4 estrellas. Ebert reconoció que, si bien la secuela carecía de la genuina fuerza de la original, seguía destacando por sí sola. Elogió su ingenioso humor slapstick,
la energía frenética de sus escenas de persecución, por supuesto, la inolvidable secuencia de la aerotabla, un momento que se convirtió instantáneamente en un hito histórico de la cultura pop. Por su parte, Janet Maslin, de The New York Times, vio algo especial en el caos de la película. La describió como lista para cosas más grandes y mejores, y añadió que logra ser vertiginosa y alegremente alucinante en lugar de confusa. Para ella, la película no solo era compleja, sino alegremente impredecible, una montaña rusa visual que se atrevió a soñar más allá de lo que la mayoría de las secuelas jamás harían. Tom Tooney, escribiendo para Empire Magazine, se hizo eco de ese sentimiento a su manera. Calificó la película como bien dirigida, una evasión llena de energía y sumamente entretenida. Si bien admitió que no alcanzó el nivel de la original ni de su secuela, la parte 3 la reconoció como un capítulo valioso en una de las trilogías más queridas del cine. Al final, los críticos pudieron estar divididos, pero todos coincidieron en una cosa: Regreso al Futuro Parte 2 fue un experimento audaz y emocionante que se atrevió a traspasar los límites de lo que podría ser una secuela. No todos los críticos estuvieron de acuerdo con la trepidante aventura a través del tiempo de Regreso al Futuro Parte 2. Jonathan Rosenbaum, del Chicago Reader, ofreció una de las críticas más duras de la película. Argumentó que el director Robert Zemeckis y el guionista Bob Gale habían, en sus palabras, convertido a los personajes, antaño encantadores, en geeks estridentes. Rosenbaum consideró que, bajo toda la ostentación y el caos futurista, el ritmo implacable de la secuela había vuelto su acción demasiado convencional, emocionante, sí, pero vacía en esencia. También expresó su preocupación por lo que describió como una misoginia desenfrenada en la película. Para él, el momento en que Jennifer Parker queda inconsciente al principio de la historia simbolizaba su marginación, manteniéndola fuera de la acción para, en sus propias palabras, no interferir en los juegos de los niños. Incluso criticó una secuencia en la que Michael J. Fox aparece vestido de mujer, sugiriendo que contribuía al tono exagerado de la película en lugar de realzar su humor. Variety compartió una crítica más técnica, señalando la fascinación de Zemeckis por la interacción entre personajes a diferentes edades. La publicación escribió que, si bien el concepto era audaz, perjudicaba visualmente la película y destruía la credibilidad hasta el límite. ¿La razón? Algunos de los diseños de maquillaje utilizados para envejecer o transformar a los personajes resultaron, en sus palabras, muy cursis. A pesar de su ambición innovadora, estos críticos consideraron que Regreso al Futuro 2 a veces traspasaba la línea entre la innovación y el exceso, demostrando que incluso en el mundo de la ciencia ficción, los viajes en el tiempo no son inmunes a la división de opiniones. En 2018, décadas después del estreno de Regreso al Futuro 2 en los cines, el co-guionista Bob Gale reflexionó sobre la recepción original de la película. Con franqueza, admitió que el tono de la secuela había pillado al público desprevenido. Gale explicó que cuando se estrenó la película en 1989, muchos espectadores esperaban otra aventura desenfadada de viajes en el tiempo, algo más cercano al espíritu optimista de la primera película. Pero lo que encontraron fue más oscuro, más complejo y, por momentos, inquietante. Comentó: quedaron absolutamente sorprendidos. Todo lo de 1985. Llegamos a lugares a los que el público no estaba preparado. La versión alternativa de 1985, repleta de corrupción, caos y el brutal gobierno de Biff Tannen, le dio a la trilogía uno de sus giros narrativos más audaces. Fue distópica, extraña e impactante, especialmente para el público que se había enamorado de la calidez de Hill Valley en la película original. Sin embargo, a pesar del impacto inicial, Gale reveló que esos mismos momentos, el sombrío y audaz tramo intermedio de la película, siguen siendo algunos de sus favoritos de toda la trilogía. Es una de mis partes favoritas de toda la trilogía, dijo. En retrospectiva, lo que una vez dividió al público ahora suele ser elogiado por su ambición, un recordatorio de que una gran narrativa a veces implica asumir riesgos que la gente no comprenderá del todo, al menos no de inmediato. Puede que Regreso al Futuro 2 haya dividido a la crítica tras su estreno, pero en cuanto a sus logros técnicos, la película se adelantó innegablemente a su tiempo.
Arrasó en la temporada de premios con el reconocimiento de sus innovadores efectos visuales. La película ganó el premio Saturn a los mejores efectos especiales, atribuido a Ken Rolston, la mente creativa detrás de su deslumbrante mundo futurista. También obtuvo el premio BAFTA a los mejores efectos visuales especiales, compartido por Rolston, Michael Lantieri, John Bell y Steve Gobley, un equipo que impulsó la innovación cinematográfica a nuevas alturas. Años después, los fans siguieron celebrando el legado de la trilogía. En 2003, los DVD de la trilogía de Regreso al Futuro ganaron el premio AOL Movies DVD Premiere, lo que demuestra que la fascinación por las aventuras de viajes en el tiempo de Hill Valley nunca se había desvanecido. La película también recibió un premio Pantalla de Oro, un premio Artista Joven, y en los Kids Choice Awards de 1990, Michael J. Fox y Lea Thompson se llevaron los honores de actor y actriz favorita de cine. Y aunque Regreso al Futuro 2 fue nominada al Oscar a los mejores efectos visuales, reconociendo el increíble trabajo de John Bell, Steve Gobley, Michael Lantieri y Ken Rolston, finalmente perdió ante el abismo de James Cameron. Aún así, incluso en la derrota, su influencia fue inconfundible. La magia visual de la película redefinió lo que el público podía esperar de la ciencia ficción cinematográfica, un legado que sigue inspirando a los cineastas hasta el día de hoy. Tras su éxito en cines, Regreso al Futuro 2 encontró una segunda vida en el cine. La película se estrenó en VHS y Laserdisc el 22 de mayo de 1990, solo 3 días antes del estreno de la parte 3. Este lanzamiento también fue notable por otra razón. Marcó el primer título distribuido bajo el nuevo sello MCA/Universal Home Video. Años después, el 17 de diciembre de 2002, Universal lanzó la trilogía completa de Regreso al Futuro en DVD por primera vez. Sin embargo, este lanzamiento no fue tan exitoso como se esperaba. Los fans notaron rápidamente problemas de encuadre en pantalla ancha, lo que llevó a Universal a retirar el producto del mercado y solucionar el problema. Una década después, la trilogía llegó a la era de la alta definición. En octubre de 2010, Universal relanzó Regreso al Futuro Parte 2, esta vez en Blu-ray Disc, ofreciendo a los fans la versión más nítida y vibrante de la aventura de viajes en el tiempo de Hill Valley jamás vista. Para celebrar una de las trilogías más queridas del cine, Universal Pictures relanzó las 3 películas de Regreso al Futuro el 20 de octubre de 2015. El momento fue perfecto. Llegó justo un día antes del día de Regreso al Futuro, la fecha exacta a la que viajaron Marty McFly y Doc Brown en la parte 2. Esta edición especial incluía contenido adicional completamente nuevo, incluyendo un cortometraje titulado Doc Brown salva el mundo. En él, Christopher Lloyd regresaba como el excéntrico inventor, explicando por qué el 2015 real resultó tan diferente del futuro que los fans vieron en la película. 5 años después, el 20 de octubre de 2020, Universal revisó la franquicia con una impresionante remasterización en 4 Kelvin. Lanzada como Regreso al Futuro, la trilogía definitiva en Blu-ray y Blu-ray Ultra HD, esta edición brindó al público la oportunidad de vivir las aventuras de Marty y Doc con imágenes más nítidas, colores más intensos y la mejor calidad de sonido jamás ofrecida. En mayo de 2020, la trilogía completa de Regreso al Futuro hizo su esperado debut en Netflix, permitiendo a toda una nueva generación disfrutar de las aventuras de Marty McFly y Doc Brown en streaming desde la comodidad de su hogar. Pero poco después de su estreno, los fans notaron algo inusual en la parte 2. Durante la escena de la revista ficticia Olala, se interrumpió un breve momento que mostraba la portada. Faltaba la revelación de la revista. Los espectadores lo señalaron rápidamente en línea, lo que desató la curiosidad y el debate entre los fans de toda la vida. Al ser preguntado al respecto, el guionista Bob Gale explicó que ni él ni el director Robert Zemeckis habían aprobado ni siquiera sabían de esta alteración. Sospechaba que la edición probablemente provenía de una copia extranjera de la película que se había utilizado por error para streaming. Poco después, Universal Pictures corrigió el problema y proporcionó a Netflix la versión original sin cortes de Regreso al Futuro 2, restaurando la película tal como la vio el público en 1989. La banda sonora de Regreso al Futuro 2 fue lanzada por MCA Records el 22 de noviembre de 1989, el mismo día del estreno en cines. La música siempre había sido una parte fundamental de la identidad de la trilogía, y esta vez,
el protagonismo recayó exclusivamente en el compositor Alan Silvestri. A diferencia de la banda sonora de la primera película, que mezclaba canciones populares con piezas instrumentales, este lanzamiento se centró exclusivamente en la arrolladora banda sonora orquestal de Silvestri, interpretada por la Orquesta Sinfónica de los Estudios de Hollywood. Su música transmitía la emoción, la tensión y la emoción de los viajes en el tiempo, dotando a la secuela de un ritmo y un tono propios y potentes. Tanto la crítica como los fans elogiaron la profundidad y la energía de la banda sonora, y AllMusic le otorgó 4 estrellas y media de 5. Décadas después, en octubre de 2015, Intrada Records ofreció a los fans algo verdaderamente especial, una edición completa de 2 discos de la obra de Silvestri. Este lanzamiento incluía no solo la banda sonora completa de Regreso al Futuro 2, sino también sesiones de composición originales y tomas alternativas, ofreciendo a los oyentes una mirada íntima al proceso creativo detrás de una de las bandas sonoras más icónicas del cine. Asterisco más de 3 décadas después, Regreso al Futuro 2 sigue evocando la misma sensación de asombro, una visión del futuro que nunca se concibió para predecir, sino para inspirar. Desde su audaz narrativa hasta la inolvidable banda sonora de Alan Silvestri, es un recordatorio de que las grandes películas no solo nos transportan al pasado, sino que nos llevan más allá. Esto no es solo una secuela, es un viaje a través del tiempo que sigue vivo en cada generación de fans. Asterisco. En 1989, el público regresó a Hill Valley y más allá, una aventura de viajes en el tiempo que llevó la imaginación al límite. Una secuela que se atrevió a ir donde ninguna película había ido antes, al mismísimo futuro. Desde coches voladores y aerotablas hasta realidades alternativas y paradojas. Esta es la historia detrás de Regreso al Futuro 2, cómo redefinió la ciencia ficción, dividió a la crítica y se convirtió en una de las secuelas más comentadas de todos los tiempos. Regreso al Futuro 2, estrenada en 1989, es una aventura estadounidense de ciencia ficción que lleva al público a un inolvidable viaje a través del tiempo. Fue dirigida por Robert Zemeckis, con la historia y el guión de Bob Gale, quien también coescribió la película original. Como secuela del clásico de 1985, Regreso al Futuro, esta película marca el segundo y emocionante capítulo de la legendaria trilogía de Regreso al Futuro. La película está protagonizada nuevamente por Michael J. Fox como Marty McFly, acompañado por el brillante Christopher Lloyd como el excéntrico Doc Brown. Lea Thompson regresa junto con Thomas F. Wilson, y esta vez Elizabeth sustituye a Claudia Wells, mientras que Jeffrey Baseman reemplaza a Crispin Glover en papeles secundarios. La historia comienza con Marty McFly, interpretado por Michael J. Fox, y su brillante pero excéntrico amigo, el Dr. Emmett Doc Brown, interpretado por Christopher Lloyd. Juntos, se embarcan en un viaje audaz, viajando desde el año 1985 hasta el futuro, el año 2015. Su misión: impedir que el futuro hijo de Marty cometa un terrible error que podría arruinar el futuro de toda la familia McFly. Pero las cosas dan un giro inesperado cuando su viejo enemigo, Biff Tannen, interpretado por Thomas F. Wilson, consigue la máquina del tiempo de DeLorean. Utilizándola para su propio beneficio egoísta, Biff altera el pasado para reescribir la historia a su favor, creando una versión caótica y oscura de su mundo. Ahora, Marty y Doc deben viajar una vez más al pasado, esta vez a 1955, para corregir la línea temporal y poner todo en orden antes de que sea demasiado tarde. Regreso al Futuro 2 fue una producción masiva, con un presupuesto de alrededor de $40 millones. Se filmó simultáneamente con su secuela, la tercera parte, lo que la convirtió en uno de los proyectos cinematográficos más ambiciosos de su época. La producción comenzó oficialmente en febrero de 1989, pero antes de que las cámaras comenzaran a rodar, se dedicaron casi 2 años a construir cuidadosamente los intrincados decorados y perfeccionar los guiones. Cada detalle, desde las calles futuristas de Hill Valley hasta los dispositivos de alta tecnología de 2015, fue diseñado para despertar la imaginación del público. La película también se convirtió en un referente en efectos visuales gracias al trabajo pionero de Industrial Light and Magic, o ILM. Su equipo traspasó los límites de lo posible a finales de los 80, introduciendo técnicas avanzadas de composición digital y el revolucionario sistema de cámara con control de movimiento vista glide. Esta innovación permitió que un solo actor,
como Michael J. Fox, apareciera en pantalla interpretando a varios personajes a la vez, interactuando fluidamente en la misma toma, todo ello sin limitar el movimiento de la cámara. Fue un avance visual que contribuyó a forjar el futuro del cine. Regreso al Futuro 2 se estrenó en cines el 22 de noviembre de 1989, estrenada por Universal Pictures. El público de todo el mundo estaba ansioso por ver qué aventuras les aguardaban a Marty McFly y Doc Brown. La película recibió críticas mayoritariamente positivas, tanto de la crítica como de los fans, aunque muchos, en su momento, consideraron que no alcanzaba la misma magia que la original. Aún así, su creatividad, su audaz narrativa y su visión visionaria del futuro dejaron una huella imborrable. Sin embargo, con el paso de los años, la parte 2 ha sido revalorizada y celebrada por lo que realmente es una de las mejores secuelas jamás realizadas y un hito en el cine de ciencia ficción. En taquilla, la película fue un gran éxito, recaudando más de $332 millones en todo el mundo durante su estreno, convirtiéndose en la tercera película más taquillera de 1989. Y tan solo unos meses después, la historia se cerró. El 25 de mayo de 1990 se estrenó Regreso al Futuro Parte 3, que puso fin a la legendaria trilogía de viajes en el tiempo con un emotivo e inolvidable final. Todo comienza el 26 de octubre de 1985. El Dr. Emmett Doc Brown llega repentinamente en su icónica máquina del tiempo DeLorean, la misma que cambió la vida de Marty McFly para siempre. Sin previo aviso, Doc les dice a Marty y a su novia, Jennifer Parker, que algo anda terriblemente mal en su futuro. Los convence de viajar en el tiempo, al año 2015, para ayudar a sus futuros hijos y prevenir un desastre que podría destruir la vida de su familia. Mientras se preparan para partir, Biff Tannen, su antiguo acosador y némesis, observa en secreto cómo el DeLorean despega y se desvanece en el cielo. Al llegar al mundo futurista de 2015, Doc se da cuenta rápidamente de que Jennifer no puede ver lo que le espera. Para protegerla de que descubra demasiado sobre su propio futuro, la seda suavemente y la deja dormida en un callejón. Doc explica entonces el motivo de su misión. El futuro hijo de Marty, Marty Jr., está a punto de ser engañado para unirse al nieto de Biff, Griff, en un robo. Si eso sucede, desencadenará una serie de acontecimientos que destruirán el futuro de la familia McFly. Ahora, Marty debe detenerlo antes de que la historia y el legado de su familia queden arruinados para siempre. Doc explica el plan. Marty debe reemplazar a su futuro hijo, Marty Jr., y rechazar la oferta de Griff Tannen de unirse al robo. Parece sencillo, pero en el mundo de Regreso al Futuro, nada permanece sencillo por mucho tiempo. Cuando Marty, disfrazado de su hijo, intenta rechazar a Griff, la situación se pone tensa. Griff, al igual que su abuelo, no soporta que lo rechacen, y cuando llama a Marty gallina, esa sola palabra lo desestabiliza. Incapaz de resistir el insulto, Marty se ve arrastrado a una caótica persecución a toda velocidad en aerotabla por las calles futuristas de Hill Valley. La persecución termina con Griff y su pandilla sufriendo un accidente espectacular y pronto son arrestados, lo que significa que el futuro de la familia McFly vuelve a estar a salvo, al menos por ahora. Pero justo cuando la situación empieza a calmarse, la curiosidad de Marty lo vence. Se detiene en una tienda de antigüedades y ve algo que le llama la atención, un almanaque deportivo con los resultados de todos los eventos deportivos importantes desde 1950 hasta 2000. Para Marty, es inofensivo, quizás incluso una buena idea. Con ese libro, podría amasar una fortuna en su época. Sin embargo, cuando Doc descubre el almanaque, se enfurece. Le advierte a Marty que usar los viajes en el tiempo para beneficio personal podría tener consecuencias desastrosas para todo el continuo espacio-tiempo. Sin embargo, antes de que Doc pueda destruir el libro, sufren una interrupción repentina. La policía ha encontrado a Jennifer, aún inconsciente, y la llevan a su futuro en 2015. Doc y Marty corren tras ellos, sin saber que los están vigilando. Un anciano Biff Tannen lo ha oído todo. En secreto, recupera el almanaque desechado, dándose cuenta de que ahora tiene la clave para cambiar su vida por completo, y la historia misma. Jennifer recupera la conciencia lentamente, solo para encontrarse en una casa extraña y futurista. Confundida y desorientada, pronto se da cuenta de que está dentro de su propia casa en el año 2015.
Presa del pánico, Jennifer se esconde cuando llega la familia McFly. Ella misma, su esposo Marty y sus hijos. Lo que escucha a continuación la conmociona profundamente. Su futuro no es el sueño que imaginó. El futuro prometedor de Marty ha dado un giro sombrío. Todo debido a un accidente automovilístico que descarriló su carrera y cambió el curso de sus vidas. Observa con incredulidad cómo una versión mayor y amargada de Marty es manipulada por su compañero de trabajo, Douglas Needles, para que se una a un turbio negocio. Momentos después, lo ve despedido, humillado y derrotado. Desconsolada y aterrorizada por lo que ha visto, Jennifer intenta escapar de la casa. Pero, como el destino quiso, de repente se encuentra cara a cara con su yo de 2015. El impacto es insoportable. Jennifer se desmaya al instante, colapsando al colisionar las dos líneas temporales. Mientras tanto, afuera, Marty y Doc no tienen ni idea de que Biff, el Biff mayor de 2015, ha robado el DeLorean. Lo usa en secreto para viajar en el tiempo, cambia el pasado y luego, discretamente, devuelve la máquina del tiempo antes de que nadie se dé cuenta. Ajenos a lo que acaba de suceder, Marty y Doc regresan a lo que creen que es su 1985, dejando a Jennifer inconsciente a salvo en su porche, asumiendo que simplemente despertará y pensará que todo fue un sueño. Al principio, todo parece normal cuando Marty y Doc regresan a 1985. Pero pronto, Marty comienza a darse cuenta de que algo anda terriblemente mal. El 1985 que conoce, su ciudad natal, Hill Valley, ya no es el mismo. Las calles, antes tranquilas, ahora están llenas de crimen, caos y corrupción. Las luces de neón parpadean sobre edificios deteriorados y el peligro acecha en cada esquina. Entonces llega la impactante verdad. Biff Tannen, usando el almanaque deportivo que robó, ha construido un imperio de avaricia y poder. Apostando en todos los grandes eventos deportivos durante décadas, se ha convertido en uno de los hombres más ricos y corruptos de Estados Unidos. Pero el horror no termina ahí. Marty descubre que Biff asesinó en secreto a su padre, George McFly, en 1973, y luego obligó a su madre, Lorraine, a casarse con él. Ahora, Biff vive como un rey dentro de un imponente casino, gobernando Hill Valley como su reino personal de corrupción. Mientras tanto, en esta retorcida línea temporal, Doc Brown ha sido declarado loco y recluido en una institución mental, un fantasma del brillante inventor que una vez fue. Mientras Marty y Doc arman el rompecabezas, se dan cuenta de lo que debió haber sucedido. El viejo Biff de 2015 usó la máquina del tiempo para viajar al pasado y entregarle el almanaque a su yo más joven, la clave que creó esta oscura realidad alternativa. Decidido a arreglarlo, Marty se enfrenta al Biff mayor y alternativo y descubre el momento exacto en que todo cambió, el 12 de noviembre de 1955. Ese fue el día en que el joven Biff recibió el almanaque. Pero antes de que Marty pueda actuar, Biff, siguiendo el consejo de su yo futuro, intenta matarlo para proteger su secreto. En una tensa huida, Marty sobrevive por poco y se reúne con Doc. Juntos, viajan en el tiempo una vez más, a 1955, para detener a Biff y restaurar la línea temporal antes de que sea demasiado tarde. De vuelta en 1955, Marty McFly se encuentra escabulléndose por calles familiares, la misma época y lugar donde comenzó su primera aventura. Pero esta vez, no está aquí para ver a sus padres, está aquí para arreglar el futuro. Escondido en las sombras, Marty sigue en secreto a la versión más joven de Biff Tannen. Observa cómo el viejo Biff de 2015 le entrega el almanaque deportivo a su yo más joven, el momento exacto en que la historia se torció. Es surrealista. Marty está presenciando el evento que lo cambió todo. Decidido a recuperar el libro, Marty sigue a Biff por el pueblo hasta el baile del instituto, el mismo baile de su primer viaje a 1955. Pero esta vez, debe tener mucho cuidado de no cruzarse con su otro yo ni interferir en los eventos que se supone que sucederán esa noche. Las cosas se complican cuando la pandilla de Biff empieza a perseguir al otro Marty, el que está actuando en el escenario. Obligado a intervenir sin revelar su identidad, Marty salva el día una vez más, manteniendo intacta la línea temporal. Finalmente, logra arrebatarle el almanaque. Por fin, la victoria está en sus manos. Pero, como siempre, Biff lo saca de quicio. Una sola palabra, pollo, y Marty pierde la calma.
La persecución se reanuda. Biff sale a toda velocidad en su coche, y Marty agarra una aerotabla y corre tras él por las calles de Hill Valley. En una emocionante persecución, Marty supera a Biff, recupera el almanaque y destruye su futuro corrupto de una vez por todas. Y, como justicia poética, Biff termina chocando contra un camión de estiércol, por segunda vez en tan solo una semana. Con el almanaque finalmente en sus manos, Marty sabe exactamente qué hacer. Echa un último vistazo al libro, la fuente de todo el caos, y le prende fuego. Mientras las páginas se curvan y se queman, la versión retorcida de 1985 comienza a desvanecerse. La línea temporal se está recuperando, el futuro finalmente se está restaurando. En el cielo, Doc flota en el DeLorean, observando desde el cielo cómo Marty completa su misión. La pesadilla parece haber terminado, pero el destino le tiene reservada una sorpresa más. Justo cuando Marty se prepara para unirse a él, una tormenta repentina se desata en lo alto. Relámpagos destellan con violencia en el cielo nocturno y, en un instante, un potente rayo impacta en el DeLorean. La máquina del tiempo se envuelve en luz y desaparece. Doc Brown se ha ido. Marty se queda paralizado por la conmoción, mientras llueve a cántaros mientras asimila la realidad. Entonces, de repente, aparece un mensajero de Western Union con un sobre desgastado y amarillento. Explica que esta carta lleva esperando 70 largos años, y está dirigida a Marty McFly. Con manos temblorosas, Marty la abre, y allí está la letra de Doc. En la carta, Doc explica que el rayo lo envió 70 años al pasado, hasta 1885. Está vivo, pero atrapado en el viejo oeste. Decidido a encontrarlo, Marty corre de vuelta al pueblo, empapado pero lleno de esperanza. Encuentra la versión de 1955 de Doc Brown, el que acababa de ayudar al otro Marty a regresar a 1985. Cuando Doc lo ve allí de pie, vivo y desesperado, abre los ojos con incredulidad. Tartamudea, dándose cuenta de que esto no debería ser posible, y entonces, abrumado por la impresión, se desmaya en el acto. La película cuenta con un elenco estelar que regresa y que da vida al mundo de Regreso al Futuro de forma brillante. Michael J. Fox vuelve a liderar la aventura como Marty McFly, pero esta vez asume múltiples papeles, mostrando su increíble repertorio. No solo interpreta al Marty adolescente, sino que también interpreta a su futuro hijo, Marty Jr., e incluso a su hija, Marlene McFly. Christopher Lloyd regresa como el genio excéntrico Dr. Emmett Brown, el alma de la saga de viajes en el tiempo. Lea Thompson retoma su papel de Lorraine Baines McFly, interpretando tanto su versión joven como la adulta con calidez y profundidad. En el mundo de 2015, el elenco se amplía con un nuevo grupo de rostros que dan vida al futuro. La pandilla de Griff Tannen está compuesta por personajes inolvidables. Ricky Dean Logan interpreta a Data, Darlene Vogel asume el papel de Spike y Jason Scott Lee aparece como Whitey. Juntos, forman el equipo futurista y desmesurado que aterroriza las calles de Hill Valley. Stephanie E. Williams aparece como el oficial Foley, mientras que la entonces esposa del director Robert Zemeckis, Mary Ellen Trane, hace una breve pero memorable aparición no acreditada como el oficial Reyes. La versión futura de la vida de Marty presenta más rostros nuevos. Flea, el legendario bajista de los Red Hot Chili Peppers, asume el papel de su imprudente compañero de trabajo, Douglas J. Needles. James Isida interpreta al sensato jefe de Marty, el señor Fujitsu, aportando un toque de humor al mundo corporativo de 2015. Incluso algunos nombres conocidos de la primera película regresan de forma sorprendente. Donald Fujilove, quien originalmente interpretó a Goldie Wilson, reaparece, esta vez como su propio nieto, Goldie Wilson III, quien ahora trabaja como vendedor de aerodeslizadores. Y en un divertido cameo, un joven Elijah Good, mucho antes de su época en El Señor de los Anillos, aparece como uno de los dos niños a los que Marty enseña a jugar al arcade Wild Gunman. En la oscura versión alternativa de 1985, aparecen nuevos rostros que dan vida a esta retorcida realidad. Al Whitey interpreta al cabeza de familia que ahora vive en la antigua casa de los McFly, un claro recordatorio de lo drásticamente que ha cambiado la línea temporal. La voz que se escucha narrando las exhibiciones dentro del lujoso museo Biff Tannen pertenece a Neil Ross, cuya actuación añade un tono escalofriante y propagandístico al imperio corrupto de Biff.
Y para un toque de familiaridad, George Bookflower regresa una vez más como Red the Boom, un papel pequeño pero memorable que conecta discretamente todas las versiones de Hill Valley a lo largo del tiempo. En 1955, regresan algunas caras conocidas, conectando la historia a la perfección con la película original. Harry Waters Jr. vuelve